Saludos camaradas de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como el balón de la Copa del Mundo. Yo hoy quiero compartir contigo un review de, pues el paraíso vikingo de las herramientas de reverberación a coste cero. Se trata de Valhalla Supermassive, una herramienta a medio camino entre la reverb y el delay, porque realmente es un plugin de reverb, pero puedes conseguir efectos de delay con él, es decir, es una herramienta única, yo no conozco otra que haga esto. Es probablemente la herramienta más completa de efectos tridimensionales que yo me he cruzado en mi carrera. Y de hecho, si quieres descargar este plugin y otro montón de plugins completamente gratuitos y completamente legales que yo mismo utilizo en mi día a día en el estudio y que no pueden faltar en el tuyo, recuerda que te he preparado la guía de plugins gratuitos, que además he catalogado en plugins de EQ, plugins de compresión y plugins de efectos, como este Valhalla Supermassive, y que es un PDF donde vas a encontrar todos los enlaces a las versiones 100% gratuitas y 100% legales de un montonazo de herramientas de un poder brutal. Lo tienes en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/gratis, no lo dudes, hazte con ellos porque vas a flipar. De hecho, antes de ver funcionando este Valhalla Supermassive, este plugin de reverb, y antes de meterle mano, vamos a hacer un pequeño recordatorio teórico de qué es la reverberación y de cuándo podemos usar reverberación y cuándo la reverberación va a ser la mejor herramienta a nuestro alcance para solucionar un problema o alcanzar una textura concreta. Recuerda, camarada, que la reverb, el delay y demás no dejan de ser herramientas al servicio del ingeniero y que jamás vamos a utilizarlas sin un motivo. Por eso es muy importante que conozcamos qué es, para qué sirve y así entendamos cuándo podemos aplicarla. Recuerda, la reverberación es el rebote natural del sonido en el espacio físico en el que sucede. Tú y yo vivimos en un planeta donde hay atmósfera, el sonido se transmite a través del aire. Y lo que escuchamos tú y yo en nuestro día a día, cualquier sonido que escuchamos, es la mezcla entre la fuente original que emite el sonido y el rebote de ese sonido en las paredes del espacio físico donde sucede, es decir, la reverberación de ese sonido a base de rebotar en las distintas paredes, suelo y techo del espacio tridimensional donde sucede. Y eso le da a nuestro cerebro la información, en primer lugar, sobre la distancia que hay entre la fuente original y nuestra oreja, y en segundo lugar, le informa de las características físicas del espacio tridimensional en el que sucede. De hecho, imagínate que tú y yo estuviéramos en un pabellón polideportivo o en una catedral. Si yo estoy muy cerca de ti y te hablo al oído, tú vas a escuchar mucho de la fuente original y muy poco de la reverberación de ese espacio tridimensional. Por eso tu cerebro va a entender que la fuente, en este caso yo, estoy muy cerca de ti. Sin embargo, si yo me fuese al otro lado de la catedral y te dijese ¡hey!, tú escucharías muy poco de la fuente original, es decir, de mi voz, y mucho del rebote de mi voz en la catedral. Y tu cerebro entendería, vale, este tío está muy lejos de mí, porque oigo poca fuente original y oigo mucha reverberación. Y además, tu cerebro tendría información acerca del espacio tridimensional en el que tú y yo estamos, en este caso una catedral, ¿no?, o un polideportivo. De hecho, las reflexiones primarias que suceden una vez que el sonido es emitido por la fuente le van a dar a tu cerebro una idea de la cercanía de las paredes, mientras que la cola de esa reverberación le va a dar a tu cerebro una idea de la profundidad y de la distancia. De hecho, piensa que en el mundo de la producción musical, las señales que grabamos con micrófonos no siempre se registran como el oído suele oírlas en el mundo tridimensional en el que vivimos. De hecho, piensa en una batería. Cuando tú escuchas una batería en una habitación, que hay un baterista tocando, tú no solo escuchas la fuente original, sino que también escuchas ese rebote de la batería, de cada pieza de la batería, en las paredes de la habitación. Y lo que tú escuchas es la suma de la fuente original y de la habitación. Por eso muchas veces capturamos micros room, micros de habitación, cuando grabamos instrumentos, para emular el espacio tridimensional en el que está sucediendo esa interpretación y poder engañar al cerebro sumando la señal de habitación para que el cerebro crea que está escuchando una fuente en un espacio 3D. Para eso se inventaron los plugins de reverb y de delay. Justo para cuando grabamos una señal y no podemos registrar el espacio tridimensional donde sucede, poder añadirlo de forma virtual en nuestra mezcla y engañar al cerebro del oyente para que no solo escuche la señal grabada con un micrófono cercano, sino que también escuche una falsa habitación, ¿vale? Así que una vez que tenemos claro qué es la reverberación y cómo sucede en nuestro cerebro en el mundo real para entender cómo se puede aplicar en la producción musical, deberíamos pensar en los tipos de reverberación que nos vamos a encontrar. La reverberación natural es la que te acabo de contar, aquella que se genera por el rebote de una señal en un espacio tridimensional
real y que además suele ser registrada con micros de ambiente, esos micros room de los que hablábamos. Por otro lado, la reverberación por dispositivo es aquella generada por un elemento resonador artificial al incidir en él la señal original. Piensa en una reverb plate o en una reverb spring de las que hay en los estudios analógicos tradicionales, que no son más que un cacharro enorme al que le llega un impulso, reverbera y devuelve una cola. Eso es un dispositivo de reverberación. Por otro lado, tenemos reverberación por algoritmos, que es aquella que generamos con una operación matemática y que te va a permitir elegir el predelay, las reflexiones primarias, la cola, para generar así una cola de reverb artificial con un plugin. Normalmente un algoritmo lo tienen los plugins que utilizas en tu día a día. También tienes la reverberación por respuesta de impulsos, que es aquella que se genera por un espacio tridimensional real en el que se ha capturado el rebote de una señal y que añade a una señal la cola artificial pero tremendamente creíble para tu oído. Es decir, las respuestas de impulsos se capturan con micrófonos en espacios reales, por ejemplo en catedrales, en estadios de fútbol, y esa cola se captura y luego se suma con un plugin a señales originales. Por eso las reverberaciones de respuestas de impulsos suelen ser las más realistas y las más creíbles para tu oído. Por último, el delay es una reverberación basada en una única repetición de la señal original, como sucede en algunos espacios naturales abiertos, como por ejemplo el Gran Cañón, que tú dices ¡eco! Y de repente suena ¡eco! Es decir, una única repetición. Y el delay puede ser una gran alternativa como herramienta a la reverb si quieres un extra de limpieza en tus proyectos musicales, porque al ser una sola repetición va a funcionar como una especie de reverberación para el cerebro, pero no va a manchar tanto como mancha una cola de reverb. De hecho, si pensamos en cuándo la reverberación puede ser una buena herramienta para solucionar el problema que queremos solucionar o para conseguir esa textura que necesitamos conseguir, en primer lugar vamos a utilizar reverb cuando queremos añadir naturalidad a una fuente que está muy seca, ¿vale? Que se ha grabado sin ambiente con un micro muy cercano, como una caja, un bombo, un ampli de guitarra, y queremos, pues eso, añadir naturalidad. La reverb o el delay son la herramienta ideal, sin duda. También te va a servir para redondear tus señales y añadirles un poquito de grosor y un poquito de profundidad, porque la reverb no solo naturaliza la señal, sino que también la rellena, la redondea, le da profundidad, no solo le da realismo, sino que también le da incluso una textura un poquito más procesada, un poquito más mainstream, un poquito más IFI, ¿de acuerdo? También te va a servir la reverb para mandar hacia atrás una señal a base de hacerla percibirse más lejana para el cerebro de tu oyente. Recuerda que, por ejemplo, en tus mezclas, la mejor forma de llevar un elemento atrás es quitarle volumen. Pero también si le añades una reverb muy prominente, el cerebro, al contrastar ese elemento con mucha reverb con un elemento que tiene poca, va a pensar, va a sentir que el elemento con reverb está mucho más profundo en la mezcla. Así que la reverb y el delay te pueden servir para mandar hacia atrás ciertas señales. Y en cuarto lugar, te pueden servir también para crear señales marcianas o completamente irreales con un propósito artístico determinado. De hecho, piensa en las películas de ciencia ficción. Muchas veces se utilizan reverberaciones y delays con parámetros muy extraños que tu cerebro no reconoce como espacios tridimensionales y justo sirve para ayudar a la película, para ayudar a la imagen, creando un espacio marciano y completamente irreal. Así que muchos usos diferentes para la reverberación y dos modalidades de uso que tienes que tener en cuenta: como inserto o como envío. Cuando aplicamos el plugin de reverb o de delay directamente a una pista, en los insertos de la pista, lo estamos haciendo en modo inserto. De hecho, lo estamos insertando en los slots de inserts, donde se insertan los plugins de cada pista. Esa es la mejor opción cuando tú quieres transformar el sonido de la pista de forma integral porque crees que necesita una textura como si se hubiese grabado así. Por ejemplo, imagínate que estás escuchando un piano y se ha grabado con micrófonos muy cercanos y tú antes de procesarlo piensas, es que este piano no suena natural, es que le hace falta algo, le hace falta probablemente un poquito de profundidad y naturalidad. A lo mejor quieres incluir el procesamiento tridimensional directamente sobre el piano y luego procesarlo. Por otro lado, cuando aplicas el plugin de reverb o de delay en paralelo, o incluso de compresión o de EQ o de saturación, lo estás haciendo como envío. Es decir, esa pista de audio la vas a enviar como copia a una pista auxiliar y allí vas a aplicar el efecto. Es decir, esto es el modo envío. Y es la mejor opción cuando quieres añadir a una señal original una textura extra, pero sin alterar la textura de la señal original, sino sumándole una señal paralela. Es decir, tú tienes, por ejemplo, el piano que hablábamos antes y quieres añadir una cola de reverberación sin modificar ni transformar el piano, porque la señal original de piano ya te gusta. Pues entonces vas a hacer un envío a una pista auxiliar con una reverb y vas a sumar esa pista auxiliar a tu señal original. Así que dos modalidades de uso de tus plugins, tanto de reverberación y de delay como plugins de compresión o de EQ. Tendrás que decidir cuándo vas a utilizar un inserto, cuándo vas a utilizar un envío. Y una vez que conocemos los fundamentos de la reverberación y que sabemos los
tipos de reverberación y los usos que podemos darle, incluso las modalidades de uso que tenemos a nuestra disposición, vamos a pasar a ver el Valhalla Supermassive en acción en una pista y vas a flipar con las de posibilidades que da este plugin gratuito. De hecho, fíjate que yo tengo aquí una mezcla en la que estoy trabajando. Y he aislado la voz, tengo aquí mi voz y además he creado una pista auxiliar porque voy a utilizar la reverb como envío. No la voy a insertar directamente como si fuera un plugin más en mi voz, sino que voy a hacer un envío desde la voz a un bus que se llama efectos, que es la entrada de esta pista auxiliar, y aquí es donde tengo la reverb, para ahora poder ir enviando de mi voz tanta cantidad como quiera y luego ir sumando tanta cola como quiera sin transformar mi voz original, ¿vale? Fíjate que yo tengo aquí el plugin Valhalla Supermassive y fíjate que tiene además la peculiaridad de que cuando pones el ratón encima de cada uno de los controles te sale aquí abajo una descripción de para qué sirve cada uno de ellos. Fíjate que tenemos en primer lugar el parámetro Mix, que te va a servir especialmente cuando utilizas la reverb como inserto para decidir cuánto de la señal original y cuánto de la señal procesada va a pasar. En el caso del envío, yo normalmente la pondría al 100%, porque aquí tengo la señal original y aquí quiero tener la cola. Por otro lado, tienes la amplitud. Como la tenemos en una pista estéreo, tú vas a poder decidir cuán amplia suena la señal de la cola de la reverb con este parámetro. Luego tenemos el parámetro delay, que simplemente te sirve para establecer los milisegundos de la cola, ¿vale? Y luego tienes el parámetro warp, que te va a permitir cambiar las longitudes del delay. Fíjate que te dice que si está al 0%, todos los delays van a ser de la misma longitud, pero aquí pueden modificarlos. Luego tienes la cantidad de feedback que necesitas para el caso de utilizar el Supermassive como un delay. Vas a poder tener distintos feedback. Así será una sola repetición y así serán muchas. Luego tienes la densidad de cada uno de los ecos. Fíjate que el 0% es ecos discretos, 100% ecos que rápidamente se convierten en reverb. Cuanta más densidad, pues más reverberación van a tener esas colas, esos ecos. Luego tienes dos tipos de modulación aquí, tipo LFO, que te sirven para controlar por un lado el rate y por otro lado la profundidad del delay. Y luego tienes aquí una sección de filtro de EQ para ecualizar la salida del plugin, por si quieres quitarle brillo o quitarle grave a la cola que devuelve el plugin. Luego tienes aquí un montón de presets, fíjate, ecos, mods, reverberaciones, efectos de sonido. De hecho, vamos a empezar, si quieres, por una reverberación media, por ejemplo, una Bright Room. Y antes de escuchar este preset, vamos a pensar en los modos, porque esto es probablemente lo más genuino y lo más genial que tiene este plugin. Fíjate que ellos tienen una serie de modos como el Gemini, el Hydra, el Centaurus, Sagittaurus, es decir, los han nombrado de forma súper creativa. Y esto tiene que ver con el motor de la propia reverb. Eligiendo distintos modos, vamos a elegir distintos tipos de funcionamiento. Fíjate que, por ejemplo, el Hydra es dobles ecos y un decay muy largo. O el Gemini es un solo eco con gran densidad. O el Centaurus es ecos repetitivos que se convierten en una reverb más larga. Es decir, aquí tienes un montón de modos que vamos a ir escuchando. Fíjate, voy a poner la voz, la tengo aquí en solo, vamos a ir escuchando y la vamos a ir enviando aquí. De momento con el preset Bright Room vamos a ir cambiando el modo y vas a flipar. Mira. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Fíjate que los distintos modos nos están dando con la misma configuración unas colas de reverb muy distintas. Tenemos tanto presets de reverb, fíjate que podemos irnos a una reverb mucho más larga, por ejemplo. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Fíjate que tiene un montonazo de presets y un montonazo de opciones, pero vamos a intentar trastear un poquito ahora en el tema de delays. Fíjate. For all the life. For all the life. For all the life. Fíjate que solo da un eco aquí en este caso.
For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I've, those places where I've. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Fíjate que la apertura la podemos poner al 0% y si te la llevas más abajo te cambia la panorámica del eco, es decir, te manda al izquierdo al derecho, fíjate. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home. Es brutal, desde luego es brutal. Vamos a ver otro eco, por ejemplo. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Fíjate qué eco más marciano. Estos son presets de delay. Fíjate que estamos utilizando un plugin de reverb como delay. Es decir, es probablemente el plugin de reverberación más versátil que yo me he cruzado. Con un montonazo de presets, un montonazo de modos y además un control brutal de cada uno de los parámetros de la cola de tu reverb. Es auténticamente brutal. Vamos a ver aquí. For all the lives I've lived in one, that's all take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Sencillamente alucinante. De hecho, yo te insto, camarada, que te lo bajes ahora mismo y lo trastees, porque es que tiene, vamos, te puedes pegar toda la tarde aquí. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Esto la llama voz masiva, es decir, esto es una bestialidad. Y fíjate que, como te digo, tenemos un montón de presets diferentes que podemos poner como punto de partida. Por ejemplo, coger una reverb mediana y decir, me voy a coger una Bright Room o Best Ballad Vocal, vamos a escucharla. For all the lives I've lived in one. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. Fíjate que puedes establecer incluso el delay en milisegundos, o lo puedes poner en notas, en puntillos, en tripletes. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay tonight. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Fíjate cómo podríamos sumar luego esta reverb en modo paralelo aquí. For all the lives I've lived in one, that's all I'll take away. Those places where I felt like home, that's where I wanna stay
En fin, me parece un plugin brutal con un montonazo de posibilidades tanto de reverberación como de delay, con un montonazo de modos para cambiarle el funcionamiento interno del plugin y conseguir texturas bien naturales o bien marcianas, y desde luego una herramienta que estoy convencido de que te va a ser súper útil y que es una alternativa brutal a cualquier plugin de reverb o de delay que tengas ahora mismo a día de hoy en tu arsenal. Por eso, si quieres hacerte ahora mismo con el enlace directo a este plugin y a otro montón de plugins que yo utilizo en mi día a día y que son 100% gratuitos y 100% legales, recuerda descargar la guía de plugins gratuitos que te he preparado con además 3 bloques, plugins de EQ, plugins de compresión y plugins de efectos como el que estamos viendo hoy, y donde vas a tener los enlaces de descarga directa de las versiones 100% gratuitas y 100% legales de muchos de los mejores plugins de internet. Ya te digo, herramientas que yo utilizo en mi día a día con mi música y con los discos de mis clientes en el estudio. Es decir, herramientas tremendamente poderosas que deberían valer una pasta y que puedes descargar a coste cero en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/gratis. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.